la parte del método, ingeniero, es que... Pero esto hemos avanzado, ya está corriendo el video, está corriendo el video. Está bien, ingeniero, Lo gracias. que no tenemos que acostumbrarnos es hacer de forma automática. Siempre hay que analizar el croquis y ver, eh, digamos, cómo es la figura, en este caso, del predio. Lo mismo en las cotas, ¿no? Cuando hagan nivelación, tienen que ustedes ya conocer el terreno. En lugares donde tiene que ascender, sus valores tienen que correlacionarse con el terreno. No puede haber, digamos, por usar alguna fórmula de forma equivocada, en lugares donde tiene que ascender el terreno pueda descender, o en lugares donde en el campo me está indicando que es la dirección, como en este caso, en el tercer cuadrante, aparezca la dirección en los cálculos que yo estoy haciendo, aparezca en otro cuadrante, ¿no? Entonces hay que controlar, por eso es muy importante los croquis para poder hacer un seguimiento al trabajo que estamos haciendo. Lo que hemos hecho entonces es calcular seno y coseno de lo que es el rumbo que hemos determinado, 18 grados 95 minutos, para calcular delta X y delta Y. En este caso, si vemos el gráfico, delta X es pequeño en relación a delta Y. Veamos cómo refleja eso. El delta X va a ser igual entonces a seno de alfa, ¿sí?, por la distancia. Y delta Y va a ser igual a coseno de alfa por la distancia. Entonces, como vemos acá, delta X es 29 y delta Y es 85, ¿no? En el gráfico habíamos visto que es esa relación. Delta X es mucho menor que delta Y refleja en los datos que estamos generando. Vámonos al segmento DE. Ya vamos a hacer el análisis gráfico inicialmente. Entonces, aquí tenemos nuestro punto acá está D. Ya. De D a E nos dice 53 grados de azimut. 53 grados está en el primer cuadrante, ¿no? Está en el primer cuadrante. Entonces, ahí está. Estamos aproximando, estamos haciendo el análisis gráfico. No estamos graficando con los valores que estamos usando. Estamos haciendo, reitero, el análisis gráfico. Entonces, acá está E. Ya el ángulo que nos dan es este ángulo. Este ángulo, ese es el azimut. Y nuestro triángulo acá va a ser este, ¿no? Aquí tengo delta X y delta Y. Estamos en el primer cuadrante, entonces la relación azimut y rumbo en el primer cuadrante es directa, ¿no? Ahí no tenemos que hacer ningún cambio, solamente al escribir. El rumbo va a ser norte 53 grados al este y el azimut va a ser 53 grados. Entonces, es el mismo valor en el primer cuadrante. Ahora, este ángulo, sí, que es el azimut, también lo podemos determinar alfa, ¿ya? Nos permite calcular, o nos va a permitir calcular delta X y delta Y, ¿no? El delta X es el cateto opuesto y delta Y es el cateto adyacente. Entonces, para delta Y, para delta X necesito nuevamente seno y para delta Y necesito nuevamente el coseno. ¿Ya? Entonces, calculamos esos datos. Primero voy a calcular el seno y luego calculamos el coseno. Ya, seno va a ser este valor.
y el coseno, a ver, nuestro valor es, no es 53.9. Nuestro azimut, nuestro rumbo. Entonces, calculamos coseno. Ya, entonces ahí está nuestro seno y coseno. Calculamos delta X, que va a ser igual a seno de alfa por la distancia. Y delta Y va a ser coseno de alfa por la distancia. Ya, vámonos al segmento EF. Vámonos al segmento EF, ahí, aquí voy a colocar el punto E. ¿Ya? De EAF, 138. 138 está en el segundo cuadrante. ¿Sí? 138 está en el segundo cuadrante. Ya, entonces, esa es la línea, sí, la dirección de la línea de E a F, ¿no? 138. Entonces, acá estaría nuestro punto F. F. Y aquí nosotros vamos a generar este triángulo. Ese triángulo. Y también necesitamos alfa, este ángulo. Este ángulo para lo que es calcular delta X y delta Y. Estamos en el tercer cuadrante. ¿Qué nos dice rumbo, la relación de rumbo azimut en el tercer cuadrante? Nos dice que va a ser 180 menos el azimut. Entonces, 180 menos el azimut, ¿sí? Eso nos va a dar el ángulo alfa o el rumbo, ¿no? El rumbo en este caso va a ser sud, 41.28 grados al este. Y teniendo alfa, para calcular delta X, que es el cateto opuesto, necesito seno, y para calcular delta Y, que es el cateto adyacente, necesito coseno. Entonces, calculamos seno y coseno. Calculamos primeramente seno. Y luego calculamos coseno. Ya, entonces ahí tengo seno, coseno, ¿no? Delta X va a ser igual a coseno de alfa por la distancia. Y delta Y va a ser igual a coseno de alfa por la distancia. Ya, finalmente nos vamos al segmento FA'. Nos vamos al segmento FA'. ¿Ya? Este va a ser nuestro punto F. Ese va a ser nuestro punto F. ¿Ya? Y de F a A dice 199 de azimut. 199 está en el tercer cuadrante. 199 está en el tercer cuadrante.
Ya, entonces, 199 está cerca a 180, entonces, más o menos ahí va a ser. ¿Mm? Y acá va a estar el punto, en este caso, A', ¿no? A'. No va a llegar a AA, porque siempre tenemos un error. Y aquí generamos nuevamente otro rectángulo. Acá está delta X. Y acá está delta Y. Necesitamos este ángulo que es alfa, ya que equivale también al rumbo. El azimut que tenemos es este ángulo, ¿no? Como está en el tercer cuadrante, la relación rumbo-azimut va a ser igual a el azimut, ¿sí? 199.3 menos 180. Entonces, el alfa, 19 grados punto 3, que es igual al rumbo, ¿no? Sud, 19 grados punto 3 al oeste. Ese es nuestro ángulo con el cual tenemos ese triángulo rectángulo y con el cual vamos a calcular delta X, delta Y. Delta X sigue siendo cateto opuesto y delta Y sigue siendo cateto adyacente. Entonces, acá nosotros vamos a calcular con seno delta X y con coseno delta Y. Entonces, procedemos a calcular el coseno y el seno respectivamente. Ya, entonces calculamos el seno y calculamos el coseno, ¿no? De 19.3. Ya, ahí tenemos el seno y el coseno. Ahora, delta X va a ser igual a seno de 19 grados punto 30 minutos por la distancia. Y delta Y va a ser igual a coseno de 19.3 por la distancia. Ya, entonces, aquí ya tenemos calculado, entonces, delta X y delta Y respectivamente para finalmente calcular las coordenadas, ¿no? Para calcular las coordenadas de los puntos B, C, D y F. Acá vamos a insertar una fila, ¿ya? Aquí vamos a colocar, a ver, aquí va a estar aquí va a estar norte, aquí va a estar el punto, y aquí va a estar el cuadrante. Ya, nos sirve el cuadrante para saber dónde tenemos que sumar y dónde tenemos que restar. Eso es muy importante. Las coordenadas de partida ya las tenemos establecidas, son las coordenadas del punto A. Entonces, copiamos las coordenadas del punto A. Esa es la coordenada del punto, la coordenada este del punto A. ¿Sí? Y también copiamos la coordenada del punto, la coordenada norte del punto A. Esos valores ya están establecidos, no es que estamos calculando o estamos generando por otra vía, ¿no? Esos valores ya están establecidos.
Ya, ahí tengo, entonces esta es la coordenada del punto A. Voy a tener acá la coordenada del punto B, la coordenada del punto C, la coordenada del punto D, la coordenada del punto E, la coordenada del punto F y la coordenada de A', porque no cierra nuestra poligonal. Ahora, necesito yo conocer, tener como referencia los cuadrantes, ¿no? Para saber sumar o restar los deltas que estamos calculando. El punto B en relación al punto A está con azimut de 251 grados, ¿no? 251 grados está en el tercer cuadrante y el tercer cuadrante es sudoeste. En el tercer cuadrante sudoeste se resta delta X y se resta delta Y. De B a C, el punto C en relación a B tiene un azimut de 295. 295 está en el cuarto cuadrante. 295 está en el cuarto cuadrante y el cuarto cuadrante es noroeste. ¿Sí? De C a D, ¿sí? El D en relación al C está con un azimut de 341. ¿Sí? 341 sigue en el tercer cuadrante y el tercer cuadrante es noroeste. Acá en el tercer cuadrante noroeste es lo que nosotros hacemos. A ver, nos vamos a dibujar esto. Sí, ahí está. Los cuatro cuadrantes. Aquí está norte, aquí está este, aquí está sur y aquí está oeste, ¿no? En el cuadrante sudoeste, sí, o sea, los valores para delta X es negativo y para delta Y es negativo. En el cuarto cuadrante, delta X es negativo y delta Y va a ser positivo. A ver, sigamos avanzando. Para E en relación a D está en 53 y es el primer cuadrante, noreste, ¿sí? Noreste. Y para el primer cuadrante, delta X se suma y delta Y también se suma, ¿no? Más. Vámonos a F. F en relación a E está 138, está en el segundo cuadrante y el segundo cuadrante es sudeste. Y en el segundo cuadrante, delta X se suma y delta Y se resta. Y finalmente de A', en relación a F tiene un azimut de 199. 199 está en el tercer cuadrante, ¿no? Y el tercer cuadrante es sudoeste. El tercer cuadrante estaríamos, el tercer cuadrante es resta, ¿no? Acá yo tengo el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. El primer cuadrante, delta X, delta Y se suma. El segundo cuadrante, delta X se suma, delta Y se resta. El tercer cuadrante, delta X se resta, delta Y se resta. Y el cuarto cuadrante, delta X se resta y delta Y se suma. Entonces, tenemos que trabajar con eso. Si no, no va a salir nuestro cálculo de coordenadas. Entonces, la coordenada anterior, estoy calculando la coordenada de B y B está al sudoeste, entonces tengo que restar, ¿no? La coordenada menos delta X, eso es la coordenada este, y la coordenada Y o la coordenada norte es la coordenada anterior menos delta Y. Acá, reitero, estamos restando porque está en el tercer cuadrante y el tercer cuadrante se resta delta Y es negativo y delta X también es negativo. Pasamos a lo que es el punto C. C en relación a B. C en relación a B está en el cuadrante noroeste. Entonces, en el cuadrante noroeste, delta X se resta de la coordenada anterior menos
delta X, y delta Y se va a sumar. Ya. Reiteramos, el punto C y el punto D están en el cuadrante noroeste, ¿no? Entonces, acá repetimos lo mismo. El cuadrante noroeste nos indica que delta X se va a restar y delta Y se va a sumar. E en relación a D está en el cuadrante noreste y el cuadrante noreste se suma delta X y delta Y, ¿no? Coordenada anterior más delta X, coordenada anterior más delta Y. Pasamos a F en relación a E, está en el segundo cuadrante, ¿ya? En el segundo cuadrante se suma delta X, coordenada anterior, más delta X, y delta Y se resta, coordenada anterior, menos delta Y. Finalmente calculamos A', ¿ya? Finalmente calculamos A', que está en el sudoeste, tercer cuadrante, dice, tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante se resta delta Y y se resta delta X. Entonces, más la coordenada anterior, menos delta X, más la coordenada anterior, menos delta Y. Ya. Entonces, estas son en este caso, estas son las coordenadas calculadas de cada uno de los vértices. A ver, acá, ¿qué resaltamos? Aquí yo resalto el A', ¿sí? A está 210.072.63 y A' está 210.072.75, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Si bien hay un error, este error es pequeño, entonces las coordenadas que estamos calculando están bien, ¿sí? Precisamente porque está identificando un error relativamente pequeño. Norte dice 7.835.592, 7.835.593. Lo mismo, obviamente hay ese error que generamos al hacer las mediciones, pero ese error es menor porque los valores son próximos y eso es lo que tiene que ser, ¿no? Valores próximos. Si se disparan estos valores, seguramente tengo que revisar todo el procedimiento. En algún punto puedo haberme equivocado en calcular seno, coseno o tal vez usar las distancias de forma equivocada, ¿no? Hasta el momento estamos, digamos, avanzando de forma correcta. Ya, entonces ya tengo aquí las coordenadas calculadas. Ya voy a guardar este documento. Ya, toda esa tabla tendríamos que incorporar a nuestro examen. Ya. Entonces, acá, el punto 2, calcular las coordenadas de cada uno de los vértices de la poligonal A, B, C, D, estaría concretada, ¿no? Estaría concretada. Hemos calculado las coordenadas. Tal vez el punto 2 era el más, digamos, más moroso. Ya pasamos al punto 3, que dice compensar las coordenadas de la poligonal y elaborar una planilla respectiva. Compensar las coordenadas, ¿sí? Tenemos el procedimiento para compensar las coordenadas. Acá entendemos que va a ser más rápido a partir del punto 3. Entonces, nos vamos a nuestra tabla, ¿sí?
Voy a copiar estas coordenadas. Vamos a, como les decía, yo tengo que tener ya tablas prediseñadas, ¿no? No es que ese momento voy a ir a querer hacer subrayar o querer ir anotando las tablas. Hay tablas que ya tienen un formato y es esas tablas las que tenemos que tener a la mano. Ahí tengo mi tabla. ¿Ya? Quiero antes colocar acá los puntos, ¿no? A, B, C, D, E. Me falta uno. Ya, A, B, C, D, E, F. Este es F y esta es A'. Ya. Entonces esta prima también la vamos a colocar de... Colocamos control C. Y ahí está mi tabla. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es calcular el error total delta X y delta Y. Entonces, esta es la coordenada de A que debería estar, donde deberíamos llegar. Y el error total va a ser igual más la coordenada real menos la coordenada calculada, ¿no? Entonces, acá yo tengo un error de menos 0.12 metros, 12 centímetros. Esto es A. Ahora, el error en Y, delta Y, va a ser igual la coordenada que debería ser menos la coordenada que se ha logrado calcular. Ahí tengo un error mayor, ¿no? Menos 1 metro punto 1. Menos 1 metro punto 1. Ahora lo que tenemos que calcular es los deltas, ¿sí? Deltas X y deltas Y. Delta X y delta Y. Acá tenemos que sacar valores positivos, ¿no? Entonces, delta X de A hacia B, sí, delta X de A hacia B va a ser igual a el mayor menos el menor. En este caso, el mayor es 210.072 menos el menor 210.044, ¿no? Ese es el delta X entre A y B. Ahora, el delta Y entre A y B, tenemos 7 millones, el mayor menos el menor, 7.835.592 menos 7.835.598. Ya. Ahora, de B a C, el delta X. El mayor es 210.044 menos el menor 210.037. De la misma manera, delta Y para el segmento BC, el mayor es 7.865.582 menos 7.835.586. Acá estamos mal, es al revés. Aquí va a ser 4 menos 86 menos 82. Ahí, todos tienen que ser positivos. Voy a utilizar los dos últimos dígitos directamente, ¿no? Del segmento CD va a ser igual a 37 menos 0,7. Sí, ese es el delta X. Acá delta Y va a ser igual a 672 menos 586. Ahí tengo el delta Y. Para el segmento DE va a ser 12 menos 7. Ese es el delta X, ¿no?
y el delta Y va a ser igual a 675 menos 672. De la misma manera, para el segmento EF, 210.076 menos 210.012, delta X, y delta Y va a ser igual a 675 menos 603. Finalmente, el segmento FA va a ser igual a 76 menos 72, ¿ya? Y el segmento o delta Y para el segmento FA' va a ser igual a 500 o 603 menos 593. Los deltas siempre tienen que ser positivos, ¿sí? Porque necesitamos calcular el error por metro, ¿sí? El error por metro. Estamos calculando todos los deltas de cada uno de los segmentos. Necesitamos que ese valor sea positivo para calcular el error por metro. Y todo esto, todos los delta X y todos los delta Y, simplemente los sumamos, ¿sí? Los sumamos. Entonces, la sumatoria de delta X había sido 136.93 y la sumatoria de delta Y, ¿sí? La sumatoria de delta Y es 184.46. Esas son la sumatoria de los deltas. Ahora queremos encontrar el error por metro, ¿sí? El error por metro. Entonces, el error por metro va a ser igual, ¿sí? A el error, en este caso, el error por metro de delta X va a ser igual al error total dividido entre la sumatoria de delta X, ¿no? Menos 0.009, esa es la décima de milímetro, ¿no? Lo mismo delta X, o delta Y, perdón, al error total menos dividido entre la sumatoria de los deltas Y en este caso, ¿no? El error por metro de Y es 0.006 y el error por metro de X es 0.0009. Ahora, lo que vamos a calcular son los errores parciales, ¿sí? Para cada uno de los segmentos en X y en Y, los errores parciales, ¿no? Y el error parcial de A a B, ¿sí? Simplemente es el error por metro, ¿sí? Por delta. Lo mismo de Y va a ser igual a el error por metro por delta. Y de la misma manera vamos llenando las celdas, ¿no? El error por metro por delta, ¿sí? Voy a calcular de los X primero. El error por metro por delta. El error por metro por delta. Estoy trabajando con los X. El error por metro por delta. El error por metro por delta. El error por metro por delta. El error por metro por
delta. El error por metro por delta. El error por metro por delta. El error por metro por delta. El error por metro por delta. A ver, esto no existe. Esto voy a revisar. El error por metro por delta. Ya. Ahí tenemos los errores parciales, sí, para cada uno de los segmentos. Y ahora vamos a calcular el error acumulado. Sí, el error acumulado. Y ahí el error acumulado es al error anterior más el error actual, ¿no? El error anterior más el error actual. ¿Sí? El error anterior más el error actual. 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 Ya, entonces, acá no se olviden que para una manera de controlar es que el error acumulado y el error total van a ser los mismos valores, ¿no? El error acumulado y el error total, en este caso hemos trabajado con delta X, van a ser los mismos. Ya, vámonos al error acumulado en Y. Ya el error acumulado en Y va a ser igual al error anterior. Acá no tenemos ningún error anterior, más el error actual. Al error anterior más el error actual. Estamos trabajando en delta Y. El error anterior más el error actual. El error anterior más el error actual. Estamos trabajando con delta Y. El error anterior más el error actual. Y finalmente el error anterior más el error actual, ¿no? Reitero, tenemos que verificar. Una manera de controlar es que el error total tiene que ser igual al error acumulado. Esto ya voy a borrar. Y finalmente vamos a calcular las coordenadas ya compensadas, ¿no? Este es un valor de partida, ese es un valor fijo. Aquí tenemos los puntos. Ya acá ya no va a ser A', sino tiene que ser A. En el caso digamos, de que se complete de forma correcta el procedimiento, ¿no? Y acá va a ser igual a la coordenada anterior más la coordenada o más el error acumulado, ¿sí? La coordenada anterior más el error acumulado, 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 ¿no?
Ya, y aquí procedemos de la misma manera. La coordenada anterior más el error acumulado en Y, la coordenada anterior más el error acumulado en Y, la coordenada anterior más el error acumulado en Y, la coordenada anterior más el error acumulado en Y, la coordenada anterior más el error acumulado en Y, la coordenada anterior más el error acumulado en Y. Ya, acá estamos... acá estoy cometiendo algún error, a ver. No, tiene que salirnos 7.835.092.48, pero tengo estos otros valores que no corresponden. A ver, voy a revisar. Si alguien tiene la pauta, nos ayuda, por favor. No sé dónde estoy arrastrando un error. Ya, aquí está, estoy haciendo mal el uso de los datos, ¿no? La coordenada compensada va a ser igual a la coordenada anterior más el error acumulado, ¿sí? La coordenada de, a ver, vamos a hacer punto por punto. La coordenada de X hemos calculado para lo que es el punto B, la coordenada corregida X del punto B. La coordenada corregida del Y del punto B va a ser igual a la coordenada medida o a la coordenada calculada inicialmente más el error acumulado. Para C va a ser igual a la coordenada calculada, ¿sí? Más el error acumulado. Para C de X, perdón. Para C de Y va a ser igual a la coordenada calculada más el error acumulado, ¿sí? De la misma manera, de X va a ser igual a la coordenada calculada más el error acumulado. Para D de Y va a ser igual a la coordenada calculada más el error acumulado. E de X va a ser igual a la coordenada calculada, ¿sí? Más el error acumulado en X. Y para Y de E va a ser igual a la coordenada calculada, ¿sí? Más el error acumulado en Y.
Para F va a ser igual a la coordenada calculada más el error acumulado en X, y F de Y va a ser igual a la coordenada calculada de Y más el error acumulado en Y. Y finalmente, para lo que es A, va a ser igual a la coordenada calculada más el error acumulado, ¿sí? Y para Y de A va a ser igual a la coordenada calculada, ¿sí? Más el error acumulado en Y. Y acá, como vemos, estaríamos compensando la poligonal, ¿sí? Puesto que nuestra coordenada de partida es 210.072.63 y 7.835.592.48, y estamos cerrando en lo que es la compensación de la coordenada aquí con los mismos valores, ¿no? 210.072.63 y 7.835.592.48. Entonces, aquí estamos compensando las coordenadas, ¿sí? Estamos compensando las coordenadas. Voy a guardar esto. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es, estas coordenadas ya son compensadas, y lo que vamos a hacer es copiar a la tabla que nos pide. Ya, no sé si espero que pegue. Ya, ahí está. Ya, entonces esta es mi tabla de coordenadas y ahí tengo la cota. En el caso de las cotas, nos están proporcionando las cotas, no necesito calcular, entonces directamente ahí tengo la tabla, ¿no? En puntos de observaciones en observaciones que puedo poner, esto es el punto de partida, el punto fijo, ¿ya? Y a partir de estas coordenadas, ya puedo pasar aquí, ¿no? A manejar Surfer, que eso es violento. Ya, entonces voy a llevarlo esto a un bloc de notas para poder trabajar y procesarlo en Surfer. Puede ser una tabla de Excel. Ustedes ya ven cuál es conveniente para poder manejar. Yo en este caso estoy utilizando un bloc de notas. Este es X, esto es y esto es Z. Y ahí están mis tres datos. Acá lo que tengo que controlar es, por ejemplo, aquí está delimitado por puntos los decimales, y aquí está por comas. Entonces voy a utilizar, tengo que utilizar o puntos o comas, pero de ninguna manera tiene que estar mezclado. Voy a utilizar la separación de decimales con puntos, solamente con puntos. Ya, ahí está, y lo guardo esto. Ya, y esto va a ser... ya, estas son nuestras coordenadas. Sí, coordenadas de trabajo. Y lo que hay que ver es que esté bien ajustada la poligonal, de acuerdo a los datos que hemos sacado, está bien ajustada la poligonal, ¿no? Entonces, podemos irnos a trabajar con Surfer.
Ya, ahí tenemos Surfer directamente. A ver, revisemos nuestros datos, si reconoce. Ahí está, coordenadas en el texto. Ya, ahí está los 3 datos que necesitamos. Le digo OK. Y ahí está, ¿no? Está reconociendo los 3 datos, X, Y y Z. X, Y y Z con los decimales que corresponden. Entonces no hay problema con estos datos. Directamente me voy a Grid. Ahí está coordenadas. Le digo OK. Aquí automáticamente, como he colocado X, Y, Z, ese es el orden que el software automáticamente está reconociendo, ¿sí? Nuestro grid se va a llamar también coordenadas, es el nombre de nuestro archivo de datos. Ya, listo. Y a partir de aquí ya es ya más mecánico, por decir, ¿no? Map, nuevo, contornos, ahí está coordenadas, y ahí está mi mapa topográfico, ¿no? A ver, aquí, antes de darle escala, a ver, voy a revisar qué es lo que me pide, solo mapa, o también parece que nos pide los puntos. Ya estamos en el 4, sí, ya estamos en el 4. Con ayuda del programa Software Golden Surfer, elaborar el plano topográfico del predio sobrepuesto los puntos de relevamiento, ¿no? Entonces ahí tengo que sobreponer los puntos de relevamiento, que eso es igual algo rápido. Mapa, nuevo, PostMap, ahí está coordenadas, ahí están nuestros puntos que está reconociendo. ¿Ya? Y acá es lo que tenemos que ir completar la configuración, ¿no? En PostMap, en general, ya está definido X, Y, ya está definido, ¿no? Está en ese orden, no necesito hacer ningún cambio. Ahí está X, ahí está Y. Entonces no necesitamos hacer ningún cambio. Tal vez acá lo que me interesaría es los símbolos de los puntos, ¿no? Para que resalte más. O sea, cambiarle de simbología y también cambiarle de color. Es lo único que voy a hacer. Ahí están los puntos, ¿no? Voy a etiquetarlo más. No tenemos para etiquetar coordenadas, no le hemos asignado códigos, ¿no? Entonces no puedo etiquetar coordenadas, pero no me va a servir de mucho. Ya. Entonces seleccionamos los 2 mapas, nos vamos a Map y le digo Overlay Map. Ahí está, y recién le voy a dar la escala. Escala, a ver, me dice 6. Un centímetro va a ser 1 centímetro en el papel, es 6 metros en el terreno. A ver, esto lo voy a colocar a 8. No, 5. Tengo que distribuir bien la hoja, ¿no? Ahí está, 5. ¿Qué significa esto? Que 1 centímetro del papel, ¿sí? 1 centímetro del papel equivale a 5 metros. Esto equivale a 5 metros. 5 metros nada más. 100 centímetros va a equivaler a 500 metros. Entonces mi escala es 1 a 500. Ahora, alguien se les ha reiterado, ¿no? Alguien no entiende esta relación que hacemos. Yo estoy identificando que mi escala es 1 a 500. Si no entendemos eso, directamente la fórmula de la escala. La fórmula de la escala es distancia en el terreno sobre distancia en el papel. Distancia en el terreno es 5 metros, distancia en el papel es 1 centímetro, lo convierto en metros, 0.01 metros, y si ustedes dividen 5 entre 0.01, les va a dar 500. Nuestra escala es 1 a 500, y eso es lo que tengo que anotar, ¿sí? No, en este caso no tengo automático como en ArcGIS.
nuestra escala es 1 a 500. 500. Esa es mi escala. Y acá sí tengo lo que es la escala, gráfica, ¿verdad? Tenemos la escala gráfica, tenemos que seleccionar el mapa, adicionar, y ahí tengo la escala gráfica. Ahora, aquí otro elemento básico es el norte. Si no tengo el norte, también esto queda un poco suelto, ¿no? ¿Y cómo creamos el norte? Con este símbolo. Marcamos un punto donde quiero colocar. Aquí en la ventana de contenido se adiciona y ahí voy jugando, ¿no? Jugando, ahí tengo los símbolos. Ahí está, cualquiera escojo. Y lo único que voy a es modificar tal vez el tamaño, ¿sí? 1.5 le voy a colocar ahí, es un tamaño aceptable. Ya, es un tamaño aceptable. Ya otros detalles como el carimbo, ya eso, como les decía, ¿no? Yo ya tendría que tener diseñado el carimbo, ¿no? Pero mínimamente tengo que colocar las referencias básicas respecto a un carimbo. Ahí está, este es mi mapa 1. Lo voy a guardar. Ya, ahí está mi mapa 1. Reviso el documento, hasta aquí ya estaría concretado el 4, ¿sí? Ahora el 5 me dice, realizar los siguientes cortes del plano topográfico, norte, sur y este, oeste, norte, sur y este, oeste. Entonces me voy a Surfer. Ya, y sobre esto mismo puedo ir diseñando los cortes. Me dice norte-sur. Voy a hacer un trazado de una línea para definir mi corte. ¿Ya? Entonces, les recomendábamos que los puntos de su corte estén sobre las curvas de nivel, no fuera. Si colocamos los puntos fuera de las curvas de nivel, asume como cota 0 y ahí se va a distorsionar un poco el resultado del corte, ¿no? Ahí está mi corte norte-sur. Simplemente estoy dibujando inicialmente una línea y acá puede ser mi corte, el otro corte este-oeste, dice, ¿no? Entonces de derecha a izquierda. Ese es mi corte este-oeste. Entonces ahora trabajamos con Digitize, ¿verdad? Map. Aquí me pide seleccionar sobre el área que voy a generar las coordenadas. Entonces selecciono Map, Digitize, ¿ya? Mi corte norte-sur, aquí estoy marcando el punto norte, sí, y aquí estoy marcando el punto sur. Este es el corte norte-sur. Entonces, esto lo guardamos como BLN. Ya, entonces, este norte-sur va a ser. Aquí lo vamos a poner corte norte-sur, corte. Ya, en BLN aceptamos, ya. Y lo cesamos esto, o puedo continuar, ¿no? Puedo hacer directamente aquí también el corte en este-oeste. Digitice este-oeste. A ver, el punto A parece que está fuera de las curvas. Voy a poner más adentro. De todas maneras, aquí en la ventana de las coordenadas me está mostrando, ¿no? Si reconoce o no reconoce las cotas. En este caso ha reconocido, para el punto 1 y para el punto 2 ha reconocido las cotas. Entonces, no hay problema. Decimos guardar. En este caso es este o oeste, corte, y lo guardamos. Ya, entonces, acá directamente me voy a Slides. Voy a trabajar sobre este grid y primero voy a hacer el corte norte-sur. ¿Ya? Acá directamente voy a crear el archivo DAT y hemos dicho que podemos darle el mismo nombre, ¿no? Norte-sur, corte. Tiene otra extensión, entonces no es que voy a perder información. Ok, nos vamos a Worksheet.
Ya, y abrimos el archivo DAT, norte-sur DAT. Aquí está, norte-sur DAT. Ahí está. Borramos estas dos columnas. La columna E también borramos. Los datos de D se van a la columna A y los datos de C se van a la columna B, que básicamente estoy creando las distancias, las progresivas en A y las cotas en B. Entonces, a partir de aquí tengo X y esto es Y. A partir de eso va a generar nuestro corte, ¿no? Acá el número de datos es muy importante, 55. Aquí insertamos una fila y en la celda 1A colocamos el número de datos y esto vamos a guardar con formato BLN. ¿Sí? Le vamos al norte-sur corte, fin, que va a ser el último. Hasta ahí ya tengo mi corte. Ahora lo que voy a hacer es de la misma manera trabajar con el otro corte, con el corte este-oeste. Slides, acá voy a trabajar en este archivo grid y esta vez voy a trabajar con este-oeste corte. Voy a generar el DAT. Este-oeste corte, le llamamos lo mismo, está con otra extensión, no hay problema, ok. Nos vamos a Worksheet, abrimos el archivo ¿qué es? El archivo este-oeste corte, DAT, el DAT, ¿sí? Ahí tenemos AB, borramos lo que está en D, llevamos a A, y lo que está en C, llevamos a B, ¿no? Revisamos cuántos datos tenemos. Para este caso tengo 41 datos. Insertamos una celda y en la casilla 1A colocamos 41. Esto lo guardamos con formato BLN. BLN, acá está BLN y este va a ser nuestro corte fin. Este-oeste corte fin. Cerramos esto, cerramos esto. Acá esto lo voy a borrar. Necesito espacio para mi corte, ya, no voy a tener norte acá, ya estas líneas también las voy a borrar, directamente me voy a abocar a lo que me piden, los cortes, ¿no? Obviamente ahí puedo colocar mi mapa topográfico, la dirección de los cortes, pero no vamos a añadir esto. Entonces nos vamos a Map, New Base Map, y ahí tengo mi corte norte-sur, norte-sur, corte fin. Ahí está mi corte norte-sur, perdón. Y vamos a insertar el corte este-oeste. Base map, este-oeste, este-oeste, corte fin. Ahí está mi corte este-oeste. Ya. Ahora lo que hacemos es asignarle la escala. Ya, él dice 1 centímetro, 3 metros, ¿no? A ver, ¿qué pasa con 4? Puede ser, a ver, voy a tratar de acomodar mejor 2, ya, 2, o sea, para que se pueda manejar mejor esa escala. 1 centímetro en el papel es 2 metros, ya. Bueno. Solamente eso voy a manejar. Voy a rotar la hoja para que pueda acomodarse mejor. Lo mismo acá. Voy a utilizar la misma escala para los dos cortes. Acá lo que les decía, voy a rotar la hoja. Ya. Ya, y la escala es la misma para los dos cortes, ¿no? Para los dos cortes. Entonces acá lo que tengo que yo es anotar el corte norte-sur. Ese es el corte norte-sur. Y acá abajo este es el corte este-oeste. La escala es 1 centímetro en el papel, es 2 metros, que aquí directamente yo hago la relación directa, ¿no? Que va a ser escala 1 a 200. Hace un momento colocamos 5 y era escala 1 a 500, ahora colocamos 2, entonces la escala, la relación va a ser directa a
lo que es 1 a 200. Ya, entonces, esa es nuestra escala. 1 a 200, insertamos la escala gráfica. Y ahí está mi escala gráfica. Puedo ir modificando o viendo algunos detalles más, pero en este caso, hasta ahí estaríamos considerando, digamos, ya como resultados aceptables de lo que es la evaluación, ¿no? Aquí está el examen. Este va a ser mi mapa 2. Este va a ser mi mapa 2. ¿Ya? Reviso lo que es el documento. ¿Ya? Entonces, acá realizar los siguientes cortes. Ya hemos realizado los cortes, ¿no? Ahora dice crear una vista 3D, diagrama bloque, sobrepuesto los puntos y las curvas de nivel. Entonces, cerramos el examen con esa última tarea. Ya, aquí yo tengo ya mis curvas y mis puntos en el mapa 1. ¿Ya? En el mapa 1 aquí ya tengo las curvas y los puntos. Entonces voy a insertar el diagrama bloque, Map New 3D Surface. Aquí está Grid. Ya ese es el diagrama bloque y me dice sobrepuesto los puntos y las curvas de nivel, ¿no? Entonces ahí estamos seleccionando los dos mapas. Le digo Overlay Map y ahí está sobrepuesto, ¿no? Puedo buscar alguna vista más representativa. Ya ahí están los puntos. Tal vez los puntos están muy pequeños, entonces voy a ir jugando con los puntos. Acá está el tamaño. A ver, le vamos a poner 0.5. Ponerle 0.5 es suficiente, ¿no? Y ya se generó. Acá no tenemos norte. Sí, aquí no tenemos norte porque es un diagrama bloque, es un diagrama en perspectiva. Tal vez podría darle un norte en perspectiva, pero tampoco tenemos escala. Sí, tampoco tenemos escala. Aquí faltaría tal vez los códigos. A ver, vamos a cesar con eso de los códigos, ¿no? Y en los códigos es simplemente en el bloc de notas. Sí, en el bloc de notas añadir una columna, ¿no? Aquí esto va a ser código. Esto va a ser A. Esto va a ser, perdón. Esto va a ser B. Esto va a ser C. Esto va a ser D. Esto va a ser E. Y esto va a ser F. Entonces ahí están los códigos. Voy a guardar con el mismo nombre. No voy a modificar esto. Y puedo irme aquí a Surfer. Puedo retirar aquí los postmap. Sí, hemos retirado el postmap. Ya, y acá voy a generar el postmap nuevamente. Postmap, ahí está coordenadas. Está reconociendo el código XY. Ya, acá no me muestra eso. Tengo que configurar, ¿no? Aquí el X no está reconociendo. Y aquí Y. Ya, ahí están los 4 puntos, ¿no? Entonces aquí en el Label, aquí sí puedo darle los códigos. Ahí están los códigos.
ya para cada uno de los puntos. Y con esto lo sobreponemos. Y ahí están los puntos con sus respectivos códigos, ¿no? Para entender un poco mejor. Ya, este va a ser mi mapa 3. Este es mi mapa 3. Ya, hasta ahí sería el examen. ¿Sí? ¿Alguna aclaración, alguna consulta? Adelante.